Reencarnación. El testimonio de los niños. En la sección de estudios de personalidad de Charlottesville, Virginia, hay 2.700 casos documentados de niños que describen una vida anterior. Estos niños proceden de todo el mundo: sur de Asia, África Occidental, Europa y Estados Unidos. Los científicos de este centro de investigación internacional esperan encontrar pruebas de la reencarnación. Por tanto, investigan con cuidado los nuevos casos que les llegan. Mi hijo Harley tenía 3 años y 3 meses cuando empezó a hablar de experiencias de una vida anterior. Fue en Halloween de 1997. No soy escéptica sobre la reencarnación, aunque cuando Harley empezó a hablarme sobre su otra madre, nunca había pensado en ella ni tenía una opinión formada. Quisiera preguntarle a mi hijo más cosas, pero sin causarle ningún trauma. ¿Podría aconsejarme? Atentamente, Pamela Pescosolido. Soy Jim Tucker. Esta es una entrevista con Pam Pescosolido, hecha el 28 de mayo de 2000, y su hijo Harley, del que vamos a hablar. Bueno, dígame, ¿cuándo fue la primera vez que Harley dijo algo que pueda estar relacionado con esto? Cuando tenía 2 años, unos 2 años, cada vez que se metía en líos o le castigabas en su habitación por algo, se sentaba en su habitación gritando una y otra vez: quiero a mi mamá. Incluso cuando yo iba a la habitación y me ponía ante él y decía: estoy aquí, él seguía diciendo: quiero a mi mamá. Luego, cuando tenía 3 años en Halloween, estuvimos haciendo el truco o trato por uno de los barrios que está más lejos, ¿En el otro extremo? Queríamos recoger la mayor cantidad de dulces posible, así que le dije: vale, vamos a recoger la camioneta y nos vamos a la otra parte de la ciudad. Y él dijo: ¿a esa parte del pueblo donde yo vivía antes? Yo dije: siempre hemos vivido en el mismo sitio. Y él dijo: cuando vivía con mi otra mamá. Hay otros episodios que aumentaron la preocupación de Pam. Harley había señalado una carretera por la que pasaban todos los días y dijo: vaya, la han asfaltado. Pero la carretera la habían asfaltado 30 años antes. Habló de un hermano mayor que lo había tirado de un árbol, de ir de acampada a las montañas con su otra madre, Stacy. Harley también tenía una marca de nacimiento, que en estos casos se cree que es un recordatorio físico de las heridas recibidas en la vida anterior. También podía recordar su propia muerte. Le pregunté que cómo había muerto y me dijo: en un accidente de coche. A lo largo de mi experiencia como psiquiatra infantil, he constatado que un niño de 4 años no posee una comprensión consciente de la muerte. Muchos de estos niños dicen haber sufrido una muerte violenta. Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer. El doctor Erlander Haraldsson ha investigado unos 60 casos en Sri Lanka. El doctor Haraldsson cree que el caso de Purnima es uno de los más destacados. Supe del caso de Purnima en 1996, así que lo estudiamos durante más de 3 años. Purnima tenía 3 años cuando empezó a hablar de su vida anterior. Pero lo extraordinario es que ahora que tiene 12 años sigue teniendo los mismos recuerdos. Antes era un hombre, me llamaba Gina Dasa. Tenía una hermana y hermanos pequeños. Trabajaba casi todos los días fabricando varillas de incienso y luego las distribuía por las tiendas. Teníamos vehículos, pero yo iba en bicicleta. Pasaba mucho tiempo viajando de un lugar a otro. En Kelanilla, Angota, a 220 kilómetros, vive la familia Villesiri, que trabaja fabricando incienso. Es la única familia del país autorizada para fabricar incienso, Ambika y Getapicha, las marcas que mencionó Purnima. Un miembro de esta familia, Gina Dasa, murió en un accidente 4 años antes de que Purnima naciese. La primera vez que Purnima describió los recuerdos de su vida anterior, estas familias, separadas por la distancia y la clase social, jamás se habían visto. Ese día, Gina Dasa y yo salimos juntos del cruce de Galvani y nos separamos en Willempilla. Íbamos en bicicleta, llevábamos el incienso empaquetado en cajas.
Jinadasa dijo que iba a Delcando, así que vendí mi incienso cerca. Alguien me preguntó, ¿dónde está Jinadasa? Fui hasta el cruce de Delcando y tenía que cruzar la carretera. Bajé de la bicicleta, traté de cruzar al otro lado y vi venir un autobús. No me gustó la forma en que se acercaba a mí, pero el autobús vino hacia mí y me atropelló. Sobre las 2 de la tarde la policía vino. Me enseñaron un paquete de incienso y dijeron que a la persona que lo vendía la había atropellado un autobús. Existe un factor adicional importante en este caso, el de que después que se identificó a la familia, de que se comprobó la coincidencia de las informaciones, además de eso, resultó que Purnima tenía unas fuertes marcas de nacimiento en la parte izquierda del pecho. Estas marcas de nacimiento corresponden a las heridas mortales de Jinadasa. Pudimos localizar el informe de la autopsia practicada al cadáver de Jinadasa, pero desde luego las marcas de nacimiento empiezan a formarse en el embrión, no son un elemento de influencia cultural. Cuando era pequeña no sabía nada del renacimiento o reencarnación. Hablaba de mis propios recuerdos. Existe en el Reino Unido el caso de una mujer que tiene recuerdos de una vida pasada desde la infancia y que ha sido aceptada por una familia como reencarnación de su madre fallecida. Como católicos romanos no creemos en la reencarnación. Es lo que nos enseñaron. Pero resulta difícil explicar, comprender cómo Jenny pudo inventar eso, porque me dijo una cosa que nadie más recuerda, salvo yo. Jenny empezó a contarme sus pesadillas y que de noche despertaba llorando. Decía que tenía pesadillas en las que soñaba que era adulta y se moría. Me sentí horrible. Aquello excedía mi experiencia. Ella era mi hija y no podía hacer nada para aliviar su dolor ni para hacerla sentirse mejor, salvo estar allí cuando necesitaba hablar y esperar a ver cómo evolucionaba. Jenny soñaba que moría en la habitación de un hospital, dejando a sus 8 hijos solos e indefensos. Mary era para mí quien fui yo, quien había sido yo. Tengo recuerdos muy personales de cómo crié a estos niños. Crecí con el sentimiento de que había abandonado a mis hijos, que les había fallado. Sabía que si tenía oportunidad de buscarlos, lo haría. Hay miles de niños que incesantemente describen recuerdos de hechos que parecen estar más allá de su comprensión y experiencia. Aunque los científicos e investigadores han observado este fenómeno, todavía no han podido explicar por qué estos niños hablan de sus vidas anteriores. Sigue siendo un enigma.